Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Yo siempre lo digo, me siento en casa, no me siento visitante, no siento, me toca visitar la iglesia. No, la verdad es que yo siento que voy a mi casa, ¿no? Me siento muy cómodo enseñar, predicar en este lugar. Puedo sentir sus corazones, cómo nos aprecian como familia. Y eso es muy confortante, como uno como predicador, cuando siente el espíritu de la gente y siente que es bien recibido, está uno tranquilo. Pero también me ha tocado participar o tener eventos o conferencias en lugares en donde pues no eres así, como que nadie te conoce, nadie sabe a qué vas, por qué estás aquí. O no esperan que hables algo de Cristo o de Dios, ¿no? Nos invitan, no sé, porque por la profesión o por el lugar en donde yo estoy trabajando, y de repente escuchan que empiezo a hablar algo de Cristo y se nota su recepción, ¿no? Así como que, ¿por qué está hablando de cosas de Dios y si no se trataba de eso? Pero cuando estoy aquí, estoy en casa y estoy tranquilo. Tome asiento, hermano. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Yo creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y bueno, el Espíritu, como decía el canto que empezamos a entonar, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos aliente y que nos fortalezca y nos establezca. Amén. Entonces yo creo que eso es lo que el Señor quiere hacer con ustedes, hermano. Ese mismo Señor que los llamó a su presencia, ese mismo Señor que por su gracia les dio salvación, bueno, Él los quiere fortalecer, quiere que se establezcan, que se pongan firmes en la palabra. Y bueno, hoy, hermanos, vamos a seguir tocando el tema del mes pasado. A ver, ¿alguien recuerda qué vimos, o más bien qué leímos el mes pasado? ¿Alguien puede traer a su mente un recordatorio de lo que fue, lo que vimos, qué estuvimos leyendo el mes pasado? ¿Alguien recuerda? Era una carta, es una pista. Era una carta. ¿Alguien recuerda qué carta leímos el mes pasado? ¿Cuál? Tito. Anden, ya ven, hermanos, para eso está el canal de YouTube, para que vean las enseñanzas. No es cierto. Bueno, sí, véanlas. Bueno, vamos a seguir analizando la carta a Tito. Y bueno, para refrescar la memoria, miren, vamos a refrescar la memoria acerca de lo que estábamos viendo y lo que vamos a seguir viendo hoy. Pero antes de eso, así como está sentadito, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos has dado, en donde podemos respirar, podemos sentir el calor del sol, podemos sentir, Señor, tu presencia que nos acompaña siempre, Señor. Te queremos dar gracias por la bendición tan grande que es que nos reunamos todos juntos, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia espiritual, Señor, y que tú nos puedas hablar, que podamos entonar cantos en tu nombre y que tú nos escuches, Señor. Pero también queremos que tú nos hables a través de las Escrituras, a través de tu palabra, a través de lo que tú dejaste escrito para nosotros, Señor. Tú has inspirado a hombres, Señor, que tocaste en su momento, Señor, para dejar palabras que venían de ti, que venían de tu ser, de tu corazón, de tu mente, Señor, para quedar plasmadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, recíbenos y ayúdanos a entender esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a buscar Tito, todos vamos a Tito. La carta a Tito. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, escribió esta carta a lo que él nombraba como su hijo espiritual. Y Tito precisamente era eso, era un compañero de Pablo que siempre estaba con él, apoyándolo en todas sus labores ministeriales, hermano. Entonces Pablo, estando lejos en otro lugar, escribe esta carta a Tito, que estaba ¿en dónde? ¿Recuerdan en dónde estaba Tito en este momento? En Creta. Estaba en una isla llamada Creta, en donde le habían asignado a hacer algunas labores, y Pablo le escribe esta carta. Pero esta carta, hermanos, tiene algo particular.
esta carta pasó a ser parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento por la capacidad, más bien por el poder del mensaje que tenía esta carta. No era una carta amistosa, no era una carta contándole historias, no era una carta preguntándole noticias, era una carta dándole instrucciones. Y esas instrucciones que Pablo le estaba dando a Tito eran formas prácticas de cómo vivir el evangelio, formas prácticas, y quiero que se quede con eso en su mente y en su corazón, porque todo lo que vamos a ver y todo lo que habla la carta de Tito es la manera práctica de cómo vivir el evangelio. Él lo que está haciendo, Pablo lo que está haciendo es decir, tú tienes que enseñar cosas que lleven a los que te escuchan, a los cristianos de ese lugar, a vivir una vida práctica, que no se quede en una teoría, que no se quede en un conocimiento, que no se quede solamente en saber información, sino que se quede en vivir la vida práctica, que llegue a eso, a la resolución de una vida práctica. Y vamos a hacer un pequeño resumen rapidísimo de todo lo que es Tito. Bueno, Tito, el mes pasado que estuve aquí, hablamos del capítulo 2, pero ahorita quiero hacer el comentario desde el capítulo 1. Tito 1 empieza, con la presentación de Pablo y su ministerio. También empieza a ordenarle a Tito las tareas que le toca hacer en Creta. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tenía que poner orden en algunas cosas que habían quedado pendientes y tenía que establecer ancianos en las iglesias locales. Se da por entendido que Creta era una isla muy grande y había muchas iglesias locales en diferentes pueblos, y Tito tenía la labor de ir y buscar un anciano, un pastor, alguien que estuviera al frente de cada iglesia. Y entre esas, Pablo le da una serie de características. Eso viene en Tito 1, una serie de características de cómo tiene que ser la persona que esté al frente de una iglesia. Cómo tienen que ser los ancianos, cómo tienen que ser los diáconos, cómo tienen que ser las personas que van a estar al frente de la iglesia. Después de dar esas indicaciones, Pablo empieza a poner como que en alerta a Tito de lo que se iba a enfrentar. Y empieza a sacar a la luz la condición en la que vivían los cretenses, ¿no? ¿Se acuerdan de esas características? Sí las vimos el mes pasado, pues que eran mentirosos, que eran malas bestias, que eran siempre glotones, perezosos, un montón de cosas malas que había en ese lugar. Le empieza a poner en advertencia, dice, mira, ellos son así, pero hay algo peor, ¿no? Y también sacó a la luz ese problema que se estaba levantando en ese momento. En ese momento en Creta se estaban levantando una falsa doctrina, lo que Pablo describe como una doctrina mentirosa de hombres que por intenciones económicas predicaban una revoltura de ideas para que la gente estuviera contenta, asistiera a sus lugares y sacar un provecho económico. Todo eso está en el capítulo 1. Entramos al capítulo 2, que es el que estuvimos viendo el mes pasado. Y ahí en el canal de la iglesia, ahí está la predicación del capítulo 2. Escúchela nuevamente para que recuerde todo esto, ¿sale? Y resumen, ¿qué es lo que enseñaba el capítulo 2? Tito tiene que predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo primero con lo que empezamos el capítulo 2. La predicación tiene que ser algo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí empezamos a ver qué era la sana doctrina, cómo se vivía la sana doctrina. Nos muestra cómo es una vida que refleja la sana doctrina, ¿no? Cómo se vivía, cómo debías tú vivir como hombre y como mujer, como trabajador, que has escuchado en otro momento una sana doctrina, una palabra real, ¿no? También nos explica cómo Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Hablamos también en el capítulo 2 de cómo la gracia del Señor se ha manifestado al mundo y cómo gracias a esa gracia, ese sacrificio, ese regalo inmerecido, nosotros hoy tenemos salvación, ¿no?
También nos enseña a que solo a través de su gracia, ese sacrificio que hizo por nosotros, podremos vivir en este mundo, porque acuérdense que esto es vida práctica, no es cuando estés en el cielo, es aquí. ¿Cómo podemos vivir en este mundo? Con justicia, piedad y dominio propio. Y eso también está explicado en la enseñanza del capítulo 2. Cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, podemos vivir, podemos someter nuestra vida al dominio propio, a la justicia y a la piedad. Cosa que la naturaleza humana, explicamos en el video, en la enseñanza del mes pasado, la vida natural, la naturaleza humana no tiene esa capacidad. Nadie que viva en su naturaleza humana puede vivir ni en justicia, ni en dominio propio, ni en piedad. Pero dice que por la gracia del Señor Jesucristo y por lo que Él hizo en nosotros, o sea, por el nuevo nacimiento, nosotros sí podemos. Eso todo está en el capítulo 2. Concluye el capítulo 2 recordándonos que Él, o sea, Jesucristo, hablando de Jesús, está hablando Pablo del Señor Jesús, y recordándonos que Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí mismo un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Concluye el capítulo 2 con que nosotros fuimos escogidos, apartados y salvos para hacer el bien, para hacer cosas que agraden a Dios, cosas buenas, cosas útiles. Y entonces ahí, hermanos, con esa información que yo le invito a que usted lo lea en su casa, es una carta bien cortita, son 3 capítulos, pero están bien interesantes. Con esa información, hermano, comenzamos ahora con el capítulo 3. Y vamos a leerlo todo de corrido para tener una idea de un contexto general del capítulo 3. Y después vamos a ir analizando ciertas partes que el Señor me ponía para esta iglesia en específico. Amén. Así que vamos toda su atención, hermano, al capítulo 3. Sígalo con la mirada, léalo. Si encuentra algo que le interese, subráyelo. Y ahorita vamos a analizar algunas partes que el Señor tiene para ustedes. Capítulo 3 dice así la palabra del Señor. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Dice el 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dice el 8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Voy en el 9. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause división, amonéstalo 2 veces. Después, evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Concluye el 12. Por tanto, tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno.
Dice el 13, ponga atención en esto. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Y se despide Pablo. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman en la fe. La gracia sea con ustedes. Es una carta poderosa, hermanos. Es una carta bastante completa, pero que si tú analizas el capítulo 2 y el capítulo 3, están prácticamente en el mismo sentido, en el mismo canal. La intención de esta carta, hermano, es que ustedes entiendan que hay cosas que no solamente se pueden tener como teoría o como conocimiento, sino que se necesitan aplicar, se necesitan tener en una vida práctica. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana, ya casi tarde, ustedes se lleven en su corazón, que la palabra que está escrita en esta carta y en la Biblia por completo, son cosas que como información no te van a servir. Tener la información bíblica en tu mente no te va a ser muy útil si tú no lo practicas. Y entonces aquí Pablo empieza a recordar. Vamos a ir analizando algo de lo que Pablo pide que se practique, que se viva realmente a la iglesia de este lugar. Dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y ya desde ahí empezamos así como que con la polémica, porque miren, hermanos, algo que siempre va a causar polémica es precisamente esto con lo que Pablo empieza el capítulo 3. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes, sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Y ahí como que ya empezamos, híjole. Y es que esto siempre va a ser un tema a debatir, hermano. Siempre va a ser un tema polémico. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos muy rebeldes? No. Porque precisamente son ellos, los gobernantes y las autoridades, los que parece que les pagan. Hacen hasta lo imposible por perderse el respeto. Ellos mismos causan que nosotros no les tengamos tanto afecto, tanto respeto y tanta sumisión. Porque hacen cosas bien raras, hacen cosas bien perversas, hacen cosas que están totalmente fuera de contexto, aún de los contextos sociales, ¿no? Aún con la gente secular, aún con la gente que no conoce nada del evangelio, aún con la gente que no conoce nada de Dios, para ellos las autoridades, los gobernantes, híjole, pues se someten porque los somete la ley y los respetan porque les conviene o porque tienen algún interés. Pero si no tienen algún interés o no tienen alguna obligación, muy raro que alguien respete al gobierno o a las autoridades. Pero parte de la culpa no somos nosotros o los que estamos de este lado como pueblo, sino parte de la culpa la tienen ellos también por sus formas de ser, por sus formas de actuar, por sus formas de vivir y por sus formas de gobernar. Y entonces cuando yo leía esto decía, Señor, ¿cómo explico esto sin hacer caer a los hermanos o en condenación o en libertinaje? Porque muchas de las cosas que hoy se nos enseñan como políticamente correcto, pues son pecados. Entonces aquí dice Pablo que te sometas a las autoridades y a los gobernantes, pero si los gobernantes y las autoridades están promoviendo agendas que insultan
y degradan el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que debo de enseñarles yo? ¿Cómo tengo yo que entender esto? Porque Pablo le está diciendo a Tito que en la vida práctica tienen que obedecer y se tienen que someter al gobierno y a las autoridades. Pero en la vida práctica el gobierno y las autoridades están promoviendo ideologías de género, los famosos lenguaje inclusivo, pensamientos perversos y pecadores, hermanos. Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, gracias al Señor, el Señor me da luz. Y para poder entender esto, que esto es algo importante, y yo creo que Pablo lo mencionó porque era importante en ese tiempo, y es muy importante en estos tiempos también. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos vivir una vida ordenada en cuanto a nuestra vida pública sin caer en los pecados que nos quieren hacer caer la vida pública? Y bueno, el Señor me ponía a recordarles 2 principios. Hay 2 principios fundamentales, hermano, que usted tiene que entender y tener en su mente y en su corazón bien presente y bien grabado para que usted pueda hacer lo que tiene que hacer como cristiano sin caer en pecado de rebeldía y sin caer en el pecado de seguir las corrientes del mundo. Esto es un tema complicadón, hermano, pero ahí le va. El Señor ponía 2 principios. Principio número 1, Romanos 13:1. Anótelo nada más. Romanos 13:1. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen son establecidas por Él. Ese es un principio. Toda autoridad es puesta por Dios. Toda. La que nos gusta, la que no nos gusta, por el que votamos, por el que no votamos, el que hizo trampa, el que ganó legalmente. Toda autoridad. Todo aquel que tenga un puesto de autoridad, lo haya obtenido de la forma que lo haya obtenido, Dios se lo permitió. Porque el que hizo trampa ganó haciendo trampa, pero porque Dios permitió que ese fraude le funcionara. Entonces, Dios lo puso ahí. Pues ahí dice que toda autoridad. Entonces tenemos que tener esta idea. No importa que no me caiga bien, no importa que no sea de mi partido consentido, no importa que no sea el que me da los apoyos que yo quiero, no importa que no sea el que vino a prometerme que va a pavimentar toda mi colonia. Si está ahí, es autoridad. Y si es autoridad, me toca respetarla y obedecerla. Entonces no me puedo poner yo a discutir o a rebelarme contra alguna autoridad pública creyendo que yo, como soy cristiano, no debo obedecer lo que esta persona me está diciendo. O sea, tengo que respetar la autoridad, tengo que respetar las leyes, las normas, vamos a ponerlo así, los estatutos que estas autoridades pongan. Ay, ahí ya se complicó el asunto, ¿no? Y dices, híjole, ya está complicado porque me estás mandando a obedecer a un impío, a un perverso, a alguien que su interés es enriquecerse él, a alguien que tiene malas intenciones, a alguien que vive en su naturaleza pecaminosa y que su interés solamente es beneficiarse él mismo. Y tú me estás enseñando que tengo que someterme. No, yo no, hermano, Pablo. Lo escribió Pablo, yo nada más lo estoy leyendo. Pablo me está enseñando que yo tengo que someterme a esas autoridades. Bueno, pero hay un segundo principio, hermano. Hay un segundo principio que también tienes que tener en tu mente y en tu corazón bien presente para que puedas tener el equilibrio que nosotros tenemos que tener en la fe. Hechos 5:29.
En el libro de Hechos 5:29 nos narra cuando los discípulos de Jesús andaban predicando, una vez que Él ya había sido sacrificado, había resucitado, había ascendido, sus discípulos quedaban ahí y predicaban en las calles. Pero había un grupo de gobernantes que les incomodaba escuchar la predicación de los discípulos de Jesús. Entonces nos narra el libro de Hechos que cuando los encontraban predicando, los arrestaban, los azotaban y les prohibían predicar. Ya había pasado una vez, ya habían pasado 2 veces, y Hechos 5:29 narra una de las, como la tercera vez que ya les habían hecho lo mismo, o sea que los encarcelaban, que los golpeaban y que les decían váyanse y cállense. Y los discípulos contestan esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, hermano, es aquí donde nosotros, de manera espiritual y de manera sabia, tenemos que entender este equilibrio. ¿Entendemos autoridad? Sí, lo entendemos. ¿Respetamos autoridad? Sí, la respetamos. ¿Sabemos de dónde viene la autoridad? Claro que lo sabemos. Pero tenemos que ser sabios en escuchar lo que nos están mandando a hacer. Si la autoridad pone reglas, principios de vialidad, por ejemplo, si la autoridad dice esta calle solamente va de norte a sur y todo el que venga de sur a norte, bueno, va a ser infraccionado. Y tú te rebelas y dices, no, ¿por qué? Si esta es mi calle, a mí no me vas a decir hacia dónde yo voy a ir. Esa es rebeldía. Si la autoridad dice, esta zona es una zona protegida, la vamos a cuidar como área verde, no se puede construir. Y tus vecinos dicen, vamos a agruparnos, vamos todos, tomamos un pedazo, nos levantamos unas casas ahí y a ver que nos quiten a todos. Eso es rebeldía. No estás respetando la autoridad. Si las autoridades te detienen y te preguntan, señor, sus placas ya están vencidas, son de hace como 3 administraciones. ¿Tiene sus papeles en regla? Y tú dices, bueno, pero ¿tú quién eres? ¿Qué es que la camioneta me la robé o qué? Y empiezas a pelear, a discutir. Y dices, pues es que la regla dice que tus documentos tienen que estar actualizados. Sí, pero es que ustedes también son así, son allá y hacen y deshacen. Eso es rebeldía, hermano. A eso es a lo que dice Pablo, sométanse. Si hay reglas civiles que cumplir, obedézcanla. Si hay reglas de vialidad que cumplir, obedézcanla. Si ahí dice no estacionarse, pues no se estacione, hermano. Si aquí dice aquí no se puede, ahí no se puede, no lo haga. Esas son las reglas, esas son las cosas que dice Pablo. Ustedes deben de dar el ejemplo de saber que el que puso esas reglas, el que dijo esas normas, es una autoridad. Y toda autoridad viene de parte de Dios, entonces tienen que respetarlas. Pero hay otra parte, hay otro principio. Y el otro principio lo dijeron los mismos discípulos de Jesús, aquellos a los que Jesús les había encomendado ir y predicar a todas las naciones. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo sí puedo yo decir no, aquí sí no te voy a hacer caso? Cuando lo que esa autoridad me está mandando tiene una doble intención o me está orillando a mí a hacer un pecado. Si esa ley que la autoridad del gobierno me está imponiendo me está llevando a negar mi fe,
me está llevando a pecar, me está llevando a vivir en contra de los principios que Dios ya puso en mi vida, entonces sí, con toda la autoridad de Dios, puedes decir que no. Si esa ley, si ese decreto, si esa orden te va a llevar a pecar, puedes decir que no. Y ahí está el ejemplo de Daniel. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Daniel se hizo famoso entre los niños por sus historias de supervivencia, ¿no? En las escuelitas dominicales, ¿qué les enseñan a los niños? Cuando Daniel entró al horno con sus amigos y no se quemó. ¿Por qué no se quemó? Si estaba desobedeciendo una orden, la orden de un rey. ¿Por qué no se quemó? Porque esa orden que había dado el rey iba en contra de todo el valor cristiano que Daniel tenía. Y entonces dijo, no, yo no me voy a inclinar ante la estatua de ningún hombre pecador. Yo solo me inclino a orar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y fue al horno, lo castigaron, y el Dios Todopoderoso al que adoraba lo libró. Otra historia que también todos conocemos es Daniel en el foso de los leones. Y la misma historia, la misma situación. Un decreto que ponía a Daniel a no hacer algo que le agradaba a Dios. Estaba prohibido orar a otros dioses. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió sus cortinas, abrió su ventana y se puso a orar. Estaba haciendo todo lo contrario a lo que las autoridades de ese lugar, a lo que el rey de ese momento le estaba indicando. Pero ¿por qué siempre Dios lo respaldaba? Porque Daniel no era un rebelde, hermanos. Daniel no era un hippie, no era un anarquista. Daniel no era una persona que se anduviera rebelando al gobierno por todo lo que el gobierno dijera. Al contrario, si ustedes leen el libro de Daniel y ustedes analizan, Daniel era un funcionario público muy respetado. Daniel era una persona que siempre tuvo un puesto en el gobierno de aquel entonces con autoridad. Entonces eso quiere decir que Daniel entendía esto, hermanos. Daniel entendía esto que Pablo hoy nos está diciendo. Esta es la vida práctica del evangelio. Ustedes tienen que entender esto, hermanos. A la autoridad se le respeta, al gobierno se le respeta, pero siempre y cuando te manden a hacer cosas que simplemente lleven al orden. Cuando ellos se meten a contradecir los valores espirituales, los valores de Dios, los principios espirituales que tú has aprendido a través de la palabra del Señor, ahí sí rebélate. Y Dios te va a respaldar. Entonces, como primer punto, quiero que entendamos esto, hermanos. Esto es algo importante porque es lo que estamos viviendo en nuestro día actual. Hay muchas cosas del gobierno que son muy bien, que yo como parte de, pues como funcionario público, como servidor público más bien, yo digo, wow, no lo habían hecho en otras administraciones, qué bueno, vamos, dale. Pero también hay muchas otras cosas que yo digo, no, a esto no. Y no. Y no es no. ¿Y que te vamos a despedir? Despídeme. Me pongo a hacer pan, hermano, o trabajo de otra cosa. No me importa. Entonces nosotros tenemos que entender eso. El equilibrio es la revelación de Dios, lo que Dios te ha dado a ti como cristiano en tu mente y en tu corazón para poder entenderlo. Y por eso, después continuamos con el versículo 3 y Pablo empieza entonces a explicar lo que éramos antes y lo que somos ahora. Dice el 3, vamos ahora con el 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia.
éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención, hermano, y es de lo que éramos esclavos. ¿Puede leer de qué éramos esclavos? Porque está como que dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo, que dígalo, todo género de pasiones y placeres. Pasiones y placeres. O sea, no está hablando de delitos, no está hablando de cosas por las que podrías ir a la cárcel, no está hablando a lo mejor no de pecados así tan fuertes, está hablando de asuntos más internos, más de nuestro corazón. Y está hablando de pasiones y placeres. Pues dice, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Y yo dije, está interesante esto. Yo creo que aquí el Señor quiere hablar algo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a definir exactamente qué son las pasiones. Porque si dice Pablo que lo que causaba que nosotros en otros tiempos éramos necios, desobedientes, era que estábamos esclavizados de todo género de pasiones y placeres, tenemos que entender cuáles son las pasiones y cuáles son los placeres. Y vamos a ver qué son las pasiones. Yo encontré, a mí siempre me gusta como que simplificar. Cuando tú buscas una palabra, en su etimología, en su significado, hay un montón de cosas que te explican y que te dicen, pero a mí lo que me gusta es hacerlo más simple, que sea lo más fácil de entender. Y yo encontré lo más simple, o la descripción más simple de lo que es pasiones. Encontré estas, miren, es un sentimientos y deseos intensos y profundos que experimentamos hacia algo o hacia alguien. Y entonces es ahí donde ya empezamos a tener un poquito de luz de lo que está hablando. Sentimientos y deseos. Sentimientos y deseos intensos, profundos, que experimentamos hacia algo o hacia alguien. Entonces Pablo nos está explicando que cuando nosotros tenemos sentimientos y deseos profundos e intensos hacia cualquier cosa, nos esclavizamos de ello. Nos esclavizamos. Si tú amas tanto a tu trabajo y sientes una pasión intensa por tu trabajo, quiero decirte que tú eres un esclavo de tu trabajo. Y si tú eres un apasionado por la comida y te apasiona y la comida es lo mejor que puede haber. Yo trabajo para comprarme buena comida. Trabajo para ir a los mejores restaurantes. Trabajo para que yo tenga dinero y me compre unos buenos cortes y me los hagan en mi casa. Hermano, eres esclavo de eso. Pero si tú estás apasionado por tu esposa, por tu novia, y tú vives para ella y tu mundo es ella, o tus hijos. No, yo he escuchado personas que dicen eso. Yo vivo para mis hijos y mis hijos son lo máximo, y lo que mis hijos quieran y lo que a mis hijos se les antoje y lo que mis hijos necesiten, y las mejores escuelas y las mejores ropas y las mejores comidas y las mejores vacaciones y las mejores cosas para mis hijos. No importa que yo tenga que hacer dobles turnos, y no importa que yo me tenga yo que limitar, y no importa que tenga yo que dejar todo. Mis hijos son lo más importante. Estás esclavizado de tus hijos. Estás esclavizado de tu esposa o de tu esposo, en el caso de las mujeres. Todo aquello, hermano, todo aquello a lo que tú tengas un sentimiento y un deseo intenso y profundo, te está esclavizando.
Tú eres esclavo de eso. Y dice Pablo, en otros tiempos nosotros éramos así. Éramos esclavos de todo género de placeres y pasiones. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Ah, sí, claro. Porque si yo estoy apasionado por tener el mejor hijo y yo veo que mi vecina le compra a su hijo algo que mi hijo no tiene, ¿qué siento? Envidia. Y a lo mejor a mí todavía no me alcanza para comprarle eso que los otros niños tienen. Entonces, ¿qué tengo que recurrir? A buscarle, a apasionarme y a pecar, a caer en cosas que no debía yo de caer. ¿Sí entienden este concepto, hermanos? Dice Pablo, tengan cuidado porque todo lo que les apasiona, todo por lo que entregan su vida, si no es Dios, te hace esclavo. Entonces, ¿en qué me tengo que apasionar? ¿Cuál tiene que ser mi pasión? ¿Quién crees? Cristo es la única pasión que te va a ayudar a salir adelante, a crecer realmente, a ser una mejor persona, a que tus hijos realmente tengan algo útil para su vida. Es la pasión por Cristo. Fuera de ahí, todo son pasiones mundanas que lo único que hacen es esclavizarte. Pero hay otra palabra más, dice que también los deseos. Y bueno, ¿qué son los deseos? Sensaciones de gozo, de bienestar o de satisfacción. El problema, hermano, es que este mundo y esta sociedad nos ha enseñado a que el gozo, la satisfacción y el bienestar tienen que ser inmediatos y pasajeros. ¿No les ha pasado que se apasionan por algo, quieren ya algo y cuando lo tienen, a la semana se le acaba el chiste? Y ahora ya quieren otra cosa. En los niños es muy común, yo lo veo en el mío. Él está apasionado por ir vamos a poner el ejemplo, él está apasionado por ir a Veracruz. Papá, llévame al acuario, llévame, quiero ver. Y una semana completa ahí viendo videos de cómo es el acuario. Sí. Llega por fin el día. Un día nos vamos de vacaciones y vamos al acuario. Esa pasión, ¡fum!, se acaba. Y ahora ya quiere otra cosa. Y luego ya quiere otra cosa, y luego ya quiere otra cosa, y luego ya quiere otra cosa. Pero estoy poniendo el ejemplo de un niño que está en formación, que todavía no tiene carácter, que está siendo formado y que se le está enseñando poco a poco cómo tiene que controlar sus sentimientos, sus emociones, y poco a poco tiene que él tener dominio propio. El dominio propio del que hablábamos el mes pasado, en el capítulo 2. El problema aquí, hermano, es cuando esos mismos deseos y esas mismas sensaciones, esas mismas pasiones, las tenemos nosotros, los adultos, los que se supone que ya estamos formados o maduros. Y ahora seguimos teniendo esos mismos deseos, esas mismas pasiones, esas mismas sensaciones, y ya nada nos llena. Y pasas de una novia a otra novia, a otra novia, a otra novia, a otra novia, y ninguna te está, y con ninguna estás bien, y con ninguna es suficiente. Estás siendo esclavizado. El pecado y el mundo te ha esclavizado a querer buscar algo que nunca vas a encontrar, porque solo lo vas a encontrar en Dios. O a tener dinero. ¿Quiénes conocemos, no? Han visto personas que se apasionan por juntar dinero, y se apasionan y ya tienen dinero, pero se siguen apasionando, y ya tienen más dinero y se siguen apasionando, al punto en el que llegan a tal grado en el que pues ya se corrompen. Ya hacen hasta lo imposible, lo legal y lo ilegal por conseguir dinero.
Y normalmente esas son las personas que terminan pues haciendo fraudes, robando, estafando a otros. ¿Por qué? Porque su ambición es tener dinero. Y no importa la forma en que la consigan, ellos quieren más y más y más y más y más dinero. Y dice Pablo, todo eso te hace esclavo. ¿Te hace esclavo de qué? Pues del pecado. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Y dice, vea lo que te lleva a ser esclavo de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y lo peor, hermano, nos odiábamos unos a otros. Cuando tú vives una vida esclavizada a pasiones y deseos, empiezan a surgir en ti estas características que Pablo dice. Éramos detestables, nos odiábamos los unos a otros. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Por eso el Señor hoy quiere liberarte de todas tus pasiones y de todos tus deseos. Ahora, ¿es malo tener buenos deseos? No. ¿Es malo tener pasiones? Pues no. Lo malo es cuando te esclavizan. Lo malo es cuando todo tu mundo es eso y no piensas en otra cosa más que en eso. Y no te importa hacer lo que sea para llegar a esos objetivos. Eso es lo que te hace esclavo. Bien, vamos a continuar. Dice el 4. Y aquí viene la respuesta, ¿no? Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él está hablando de Jesucristo, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hermanos, Pablo nos está enseñando cómo vivir nuestra vida práctica en la sociedad. Cómo vivir obedeciendo a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, y cómo tener el criterio y la habilidad para saber que sí y que no. Y después Pablo nos empieza a enseñar, bueno, ¿ya entendieron esto? Ahora vámonos con lo que sigue. El asunto es personal. Primero era social, ahora el asunto es personal. Ninguno de nosotros debe de estar sometido ni esclavizado a ningún tipo de pasión y deseo. Ok, ya entendiste esto, ahora te voy a enseñar, ahora te voy a decir el por qué no. Dice, porque cuando se manifestó la bondad de Dios y el amor de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿tú sigues luchando con esto? Porque si sigues luchando con esto, aquí está la respuesta. Y aquí es donde yo quiero que ustedes analicen, así como que se hagan su autocrítica y analicen cómo soy yo. No analices cómo es tu hermano, no analices cómo es tu vecino, no analices cómo es el que está sentado junto de ti. Ese olvídalo, ese tiene sus propias cuentas que entregar. Analízate a ti mismo. Ya eres libre de todo deseo y de toda pasión. Eres un hombre sabio que sabe obedecer a sus autoridades y entender cuándo debes decir no y cuándo debes decir sí. ¿O hay algo que necesitas mejorar? ¿Hay algo que necesitas cambiar? Porque si hay algo que necesitas cambiar, Pablo tiene algo preparado para ti y yo quiero que lo tomemos todos. Dice,
cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Hermano, hay mucha gente que cuando tú le hablas de Cristo y le dices que Él puede cambiar tu vida, que Él puede hacer algo por ti, que Él puede transformarte y darte una nueva vida, un nuevo nacimiento, ellos piensan que no son dignos. Y me ha tocado a mí gente que dice, no, pues es que a lo mejor alguien que sea menos malo le funcionaría. O Dios o Jesús quisiera perdonar a alguien que fuera menos malo, pero yo ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello, ya he hecho tantas cosas malas que yo no creo que me perdonen. Y sabes, hoy te lo digo a ti, no, nada de lo que hagas puede hacer que Cristo deje de amarte, pero todo lo que tú le pidas perdón, el Señor te lo va a perdonar. Porque no se trata de ti. Tú nunca vas a hacer las suficientes buenas obras para ganarte el perdón. Es por la gracia. Es por lo que el Cristo ya hizo. Lo único que tú tienes que hacer es venir y tomar esa gracia, esa salvación que ya está. Dice, Cristo dice en el 5, Él nos salvó no por nuestras propias obras. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no hiciste nada. Y si hiciste algo, eso que hiciste no había servido. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Si tú eres salvo, hermano, y si tú vas a ser salvo, es por la misericordia de Dios. Nadie puede decir, yo me gané el cielo con mis buenas obras. No. En tu condición de pecado, todo lo que tú hacías era malo, perverso. Aún las cosas que tú creías buenas que hacías, estaban mal. Dice que Él nos salvó por su misericordia. Pero vean lo que hizo. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí hay 3 palabras que quiero que le pongamos mucha atención: lavamiento, regeneración y renovación. Porque si nosotros no hemos pasado por este proceso, hermano, lo más seguro es que aún sigamos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos, poniéndonos en rebeldía contra las autoridades y no sabiendo distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Este es un proceso por el que se tiene que pasar. Y bueno, la primera es muy fácil de entender, el lavamiento, ¿no? Todos entendemos que es ser lavado o lavar algo, ¿no? Y voy a poner de ejemplo cuando se cambiaron a este salón, porque escuché la plática del pastor Israel, ¿no? Como me platicó él, no, dice Ricardo, hubieras visto cuando llegamos, aquí estaba súper sucio, ¿no? Todo lleno de polvo, de tierra, de un montón de suciedad. ¿Y qué hicieron ustedes? Lo lavaron. Un montón de agua, jabón, escobas, y luego le dieron una pintadita. Ah, pues a eso se refiere. Así estaba nuestra vida, como este salón cuando llegaron. Así era nuestra vida, sucia, contaminada, con un montón de cosas que estorbaban para que Cristo pudiera hacer algo en nosotros. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Bueno, primeramente te lavó, te hizo que sacar todo el odio, todo el rencor, todas las pasiones, todos los deseos, todo te tuvo que haber lavado. Fácil, entendemos eso. Un lavamiento por parte de la sangre de Cristo. Pero dice que hay una segunda palabra, una segunda cosa que tiene que pasar. Primero nos lavó, luego nos regeneró. Y es ahí donde digo, bueno, a ver cómo. Primero nos lavó y luego nos regeneró. Y quiero que escuchen el significado de la palabra regeneración. Porque dice que lo que Él hizo es que nos regeneró. Y aquí es donde van a empezar a tener así como que, bueno, ¿de qué se trata el asunto? Vean esto, la regeneración.
Reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas. Y yo cuando leí esto dije, caray, acá algo está raro, porque dice que la renovación es cuando el mismo organismo vivo solito regenera la parte dañada. Y entonces nosotros no podríamos hacer eso, porque nuestro organismo físico, vamos a poner el ejemplo, si alguien se quema, le cae agua caliente, aceite y se quema un brazo, nuestro organismo físico sí se puede regenerar. La piel quemada, bueno, se le limpia, se le lava, se le quita, y con el paso del tiempo y con la ayuda de algunos tratamientos, bueno, pues se le vuelve a regenerar la piel. ¿Sí? Si el daño no es tan grave, queda pues hasta cierto punto normal. Pero aquí no está hablando de algo físico, sino está hablando de algo espiritual. Y entonces, ¿cómo es que nos regeneró? Si nuestro propio espíritu no podría tener ese efecto de reconstruir algo dañado dentro de nosotros. No lo podría hacer, ¿eh? Pero entonces viene una segunda pregunta. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación. Y ahí me voy a quedar. Renovación, ¿qué es renovar? Bueno, esto está más fácil de entender. Es la acción o efecto de renovar. Entonces ya nos quedamos igual, ¿no? Sinónimos: modernizar, actualizar, y la que más le va a gustar a las hermanas, rejuvenecer. Y vuelvo a lo mismo, nosotros, nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma, nuestro propio corazón, jamás y nunca tendría esa capacidad de rejuvenecernos o de renovar algo dentro de nosotros, o de modernizar o de actualizar algo dentro de nosotros. No se puede. No sé en cuántos centros de rehabilitación he visitado, pero pues en lo largo de mi ministerio y de la carrera han sido muchos. He estado en la cárcel, he estado hasta en el manicomio. Una vez fuimos al manicomio, al hospital psiquiátrico de Orizaba, en muchos anexos, centros de rehabilitación. Y ahí lo que intentan hacer humanamente es que la persona recupere ciertas cosas que ha perdido. Hábitos, principios, condiciones psicológicas, condiciones sentimentales, o que se desprendan de algunos vicios y adicciones. Pero les voy a ser sincero, yo nunca he visto que eso funcione. Yo nunca he visto que alguien esté preso y por medio del sistema de readaptación social que tienen en las cárceles, salga a la sociedad y ahora sea una muy buena persona. Si lo hay, qué bueno, pero yo personalmente no conozco a ninguno. También no he visto mucho personas que hayan estado en centros de rehabilitaciones y que salgan y que por completo hayan cambiado su vida. A lo mejor conozco una que otra persona que ha cambiado algunos hábitos, ¿no? Antes no tomaban, pero ahora fuman. Antes, se quedaba tirado ahí de borracho en la calle, ahora ya no, pero pues ahora ya no le gusta trabajar, ¿no? Y siempre cambian un vicio por otro, o un mal hábito por otro, o una condición por otra, pero no hay una regeneración ni una restauración absoluta y completa. Bueno, entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a terminar de leer lo que escribió Pablo. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo.
Ahí está la clave. El Espíritu Santo, que Él, hablando de Cristo Jesús, Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí está. ¿Cómo puedo hacer yo para que dentro de mí haya un proceso de regeneración y de renovación que haga que dentro de mí mi espíritu reavive lo que ya estaba muerto? Que dentro de mí, mi espíritu y tenga un efecto de renovación, de modernización, de actualización y de rejuvenecerme. Cuando tú le permites a Dios que a través del Espíritu Santo entre a tu vida, gobierne tu mente, gobierne tu corazón, y Él empieza desde lo más profundo de tu ser a renovar, a actualizar y a rejuvenecer, hermano. ¿No han conocido gente que cuando andaba en el mundo se veía bien acabada? Porque yo sí he conocido gente que la conocimos en el mundo, en el pecado, y todos bien flacos, bien acabados, bien demacrados. Dijeran por ahí una canción: flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, ¿no? Y de repente le permiten a Cristo Jesús que haga algo en su vida. ¡Pum! Entregan su vida a Cristo. Cristo gobierna su ser y empieza a notarse un cambio en actitudes, en comportamientos, en hábitos, y hasta, miren, en verdad, hermanos, rejuvenecen. Esa persona que estaba ahí toda acabada, demacrada, deprimida, empieza a tener un semblante iluminado, brilloso, alegre, y se ve más joven, y se ve más presentable. Y antes, que no agarraba ni gripa, ahora ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya formó su familia. Y dices: wow, ese es el poder del Espíritu Santo renovando tu interior. Y ese es el poder que Pablo nos está explicando en esta palabra. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que renueve desde adentro todo tu ser. Y Él te va a ayudar a dejar de ser esclavo de todas tus pasiones, de todos tus deseos, y te va a dar una nueva vida. Te va a dar un nuevo entendimiento. Te va a dar una nueva razón de ser. Y como la cerecita del pastel, te va a rejuvenecer. Te va a rejuvenecer. O sea que te conviene, hermano. Te conviene que el Señor haga algo en ti, porque vas a rejuvenecer. Vámonos al 8 para avanzar con esto. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Dice que para los que han creído en Dios. ¿Alguien de aquí ha creído en Dios? Levante su mano. Todo el que haya creído en Dios. Amén. Son un buen número, gracias a Dios. Este mensaje es digno de confianza. Quiero que lo recalques. Quiero que lo enuncies. Cuando quiero que lo recalques, quiero que le pongas atención, que lo repitas 1 y 2 y 3 veces si es necesario, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Hermano, en el mes pasado concluimos con lo mismo, porque Pablo dice que lo recalquemos. Y pues yo, ¿quién soy para desobedecer a Pablo? Si Pablo dice que lo recalques, pues aquí estoy recalcándolo, hermano. Todos los que hemos conocido a Dios fuimos llamados para hacer buenas obras. No fuiste llamado para vivir bien. No fuiste llamado para tener una muy bonita familia.
No fuiste llamado para tener una buena vida económica. Todo eso viene acompañado de la renovación del Espíritu Santo. Pero ese no es el objetivo. El orden que tú tienes en tu matrimonio y en tu vida, el orden que tú tienes en tus finanzas, el buen testimonio público que te hace tener la vida práctica del Evangelio en tu vida, no es para que tú seas el hermano del pueblo. No es para que tú quedes bien. No es para que todos te vean y te aplaudan. No. Es para que con esa base espiritual que Dios te dio, entonces tu vida comience a hacer buenas obras, para que los que han creído en Dios se empeñen, póngale empeño, hermanos, se empeñen en hacer buenas obras. Ahora, esto es excelente y provechoso para todos. O sea que Pablo está enseñando que lo mejor que tú puedes hacer con lo que Cristo hizo en ti y con lo que Dios te ha dado son buenas obras. Esto es lo excelente, hermano. Cuando tú usas lo que Dios te dio para hacer buenas obras, tú recibes una calificación de excelente. Y eso no solo es provechoso para el que recibe las buenas obras, sino es provechoso para ti, para tu familia, para la iglesia y para todos, hermano. Esto es provechoso para todos. Ya casi para concluir, el 9. Como siempre, Pablo dejando sus buenos consejos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y sentido. Hermano, evita andar discutiendo por cosas que no tienen sentido. Evita andar queriendo aclarar el mundo y siendo el filósofo o el teólogo que más sabe. Evítalo. Esas discusiones no edifican, y si no edifican, no tienen sentido. ¿Y sabes por qué Pablo lo pone en la carta y por qué lo escribe? Porque sí hay personas, hermanos, que les apasiona sentarse a debatir. Les apasiona preguntarte, a ver, ¿y tú qué crees? ¿Y por qué lo crees? Y si acá dice otra cosa, y esto, y el otro, y es que eso era del nuevo, y esto es el del antiguo, y es que tú estás basándote en esto, y se ponen ahí a debatir cosas que no edifican, que no van a convertir a nadie, que no van a ser de testimonio para nadie, simplemente se están perdiendo el tiempo. Ahora, ¿tienes ganas de debatir, hermano? Qué bueno que tengas ganas de debatir. Prepárate y ve a debatir con un ateo y convéncelo de que Cristo existe. Prepárate y vete a debatir con esos que andan promoviendo las ideologías LGBT y convéncelo de que solamente hay 2 sexos biológicos. ¿Tienes ganas de debatir, hermano? Ve a debatir con aquellos que andan promoviendo la agenda progresista y enséñales lo que Cristo enseñó en su palabra. Esos son debates muy productivos, hermanos, muy productivos. Pero no te vayas a querer poner a debatir con otro hermano de quién va a ser el primero en el cielo y de que si allá vamos a usar zapatos o no. Eso es pérdida de tiempo, hermano. Decía David hace unos días, bueno, si allá en el cielo el mar es de cristal, no vamos a poder nadar. Yo decía, pues no sé, ya cuando lleguemos allá vemos, ¿no? Porque a él le gusta mucho ir a nadar, ¿no? Entonces dice, me preguntan, ¿no, papá, por qué dicen que allá en el cielo el mar de cristal? Pues sí, es que la Biblia sí lo dice, que en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal. Entonces, él de volada, ¿no? Bueno, entonces no vamos a poder nadar, porque ¿cómo vamos a nadar en un cristal, no? Imagínate que de eso hagamos una discusión, ¿no? Y ahorita no, es que sí, es que no, y es que no, eso es perder el tiempo, hermanos.
Digo, ¿sabes qué, mijo? Pues la verdad no sé. Preocúpate por llegar al cielo y ya cuando llegues allá, pues allá vemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O con lo que Dios te ponga a hacer. Pero no puedes usar esos temas como debate de división. ¿Por qué? Porque lo que ocasionan son precisamente eso. Después se hace un grupo de cristianos que creen que en el cielo se van a dar y otro grupo de cristianos que creen que en el cielo no se van a dar. Y ya se dividió el cuerpo. ¿Por qué? Por una idea a la que nunca llegaron al acuerdo. Y dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Y hay una advertencia, hermano, escuche esto del 10, subráyenlo ahí en su Biblia. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Subráyalo. Porque no lo digo yo, hermano, No vayan a luego a andarme acusando ahí con el pastor Israel que vino a Ricardo a decir que si alguien está causando divisiones lo evitemos. No, hermano, sí, acá está escrito. Lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a Tito. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces. Todavía le dan 2 oportunidades. Y si sigue de terco, de necio, evítalo. ¿Para qué te pones a discutir con un necio? Es lo peor que puedes hacer, discutir con un necio. El 11. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Y aquí ya sube la intensidad, hermano, porque no se trata solamente de, que me gusta discutir y me gusta debatir y no, espérate. Lo que tú estás reflejando con ese comportamiento es que en tu corazón hay pecado, hay envidia, hay algo que no debería de estar ahí. Si tu intención es causar polémica y hacer divisiones, hay algo más profundo en tu corazón que se llama pecado. Hay algún pecado ahí oculto de querer ser, no sé, tal vez tú quieres dividir porque tú quieres ser el encargado, el líder, el pastor, el que sabe. Quieres que te vean a ti como el que, ¿cómo ha estudiado ese hermano? Hay un pecado oculto ahí entre esas intenciones de división. No es nada más como que, sí, le gusta debatir. No. Pablo enseña que esas personas tienen en su corazón una semilla de pecado que está floreciendo. Y por eso dice, evítalo. Evítalo, porque él solito se está condenando con su comportamiento. No sea que te contamine también a ti y luego se terminen condenando los dos. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Concluye la carta, hermano. Vámonos al 12. Por tanto, yo sigo con mi por tanto. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo de que no les falte nada para su viaje. Se entendía, hermano, que ellos eran misioneros, apóstoles o ministerio, parte del ministerio que andaba trabajando para Pablo, haciendo misiones apostólicas. Dice el 14, que es donde quiero concentrar la atención ya para cerrar. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Hermano, toda la carta de Tito, todo lo que enseñó, todo lo que viene hablando, todo lo que viene explicando, Pablo lo concluye con estas palabras tan importantes.
que aprendan los nuestros, hermano, los de nosotros, los que estamos aquí reunidos, que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Y con esto concluye la carta. Y Pablo dice: todo lo que les enseñé, todo lo que les expliqué, todo lo que yo les he venido hablando, es para que ustedes tengan una vida provechosa, una vida que valga la pena, una vida que dé buenos frutos, una vida que se vea realmente útil. Porque si ustedes no hacen esto, no viven así, no tienen este conocimiento, no aplican esta vida a su vida diaria, su vida está destinada a ser una vida inútil. ¿Van a tener dinero? Sí, pero va a ser inútil. No va a tener una correcta utilidad. ¿Quieres que tu vida sea realmente útil? Útil para Dios, útil para la iglesia, útil para el cuerpo, útil para tu familia, útil para lo que el Señor te ha mandado a hacer. Pues entonces pon atención a lo que Pablo enseña y vive la vida práctica que Pablo enseña. Pónganse de pie, hermanos. Ayer que estábamos en la actividad de jóvenes, yo recordaba mis años de juventud, hermanos, cuando yo era el joven que iba a esas actividades. Y algo que el Señor ahorita me hace recordar es que en mis tiempos algo que se enseñaba mucho y que se predicaba mucho era el encontrar el propósito de tu vida, el encontrar para qué Dios te necesita, qué Dios quiere hacer contigo. Y hermanos, esta palabra tiene mucho que ver en cuál es el propósito de tu vida. Porque ciertamente todos tenemos un propósito diferente, pero ese propósito nunca lo vas a encontrar mientras tu vida siga siendo inútil para Dios. Mientras tú sigas escuchando doctrinas equivocadas, mientras tu vida no siga siendo un reflejo de la palabra de Dios, mientras tú no tengas el discernimiento para entender qué es lo correcto y qué no es lo correcto, mientras tú sigas viviendo preso de pasiones y de sentimientos y de deseos, tu vida va a carecer de utilidad para el servicio de Dios. Pero cuando tú entiendes la palabra y cuando tú entiendes y comienzas a vivir de manera práctica el Evangelio, tu vida comienza a tener otro sentido. Y lo que sea que tú estés haciendo será de provecho para Dios. Y donde quiera que el Señor te ponga, el Señor te va a usar. Y donde quiera que tú estés, tú vas a ser un miembro útil para el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo termina todo. Eso quiere decir que ya quieren que termine. Y por eso Pablo concluye esta carta con esto: que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que entiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Y el propósito de esta enseñanza es eso, hermanos, que ustedes aprendan lo que es realmente necesario y que su vida no sea inútil.
Que el tiempo que ustedes invierten sea productivo y provechoso para las cosas que Dios quiere. Te lo cambio. Así es, hermano. Amén. Oremos al Señor, hermano. Ora a Dios, pero ora con algo especial, hermano. Ora pidiéndole a Dios que tú como cristiano y como hijo de Dios aprendas a hacer las buenas obras que Él te ha mandado hacer. Y que tu vida sea provechosa para el reino, provechosa para el cuerpo de Cristo, provechosa para que otros vean en ti la gloria de Dios.